tal, chicos? Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, como saben, esta semanita arrancamos ya nuestro segundo periodo. Entonces, vamos a mirar más o menos qué es lo que se va a trabajar estos días, ¿vale? Hola, profe. Hola, buenos días. Un momentico. Entonces, si les parece, esperamos 5 minuticos a que se conecten todos, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, mientras sucede esto, les comento, ¿no? Ayer mientras hablábamos en una reunión, pues hay muchos chicos que por cuestiones de que no cumplen con la cantidad de notas, pues están como perdiendo ahí el primer periodo. Entonces la cuestión tiene que ser, o sea, se les va a dar un plazo para entregar los trabajos que les están haciendo falta. Este plazo va a ir hasta el viernes. Es decir, cuando vayan sus papás por las entregas de informes, eh, pues ahí ustedes van a ver qué es lo que les hace falta, ¿no? Y tienen hasta el viernes para entregar todos esos trabajos que no entregaron en su momento. Cosa de que podamos solventar, sí, que no vayamos a quedar ahí como graves con esa cuestión de las notas. Bueno, ¿Listo? Entonces, si les sale alguna materia reprobada o algo por el estilo, pues nada, cuando recojan ustedes sus informes, les dirá cuáles son las notas que les hacen falta. Y pues la idea es que las entreguen antes del viernes. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, profe. Eso para todas las asignaturas.
no solamente para la vida. Que las tenemos que entregar en físico o por el modo. En- por el modo. Por el modo, o igual ayer nos pidieron a nosotros los correos electrónicos nuevamente, entonces pues se los harán llegar para, pues para que nos los envíen por ahí, ¿no? Bueno, arranquemos que se me pasa el tiempo. Bien. Como primero, nosotros teníamos un libro para abordar el periodo pasado, pero pues no lo alcanzamos a trabajar en su cabalidad, ¿no? Que es el texto de la leyenda del Yurupari. Ese texto va a ser parte de las primeras guías que van a estar ya publicadas hoy desde la plataforma para, pues para darle como cumplimiento completo a esa lectura, que de todos modos era un trabajo autónomo que ustedes tenían que ir realizando pues a medida que iba avanzando el periodo, que digamos que no se trabaja como con controles de lectura, sino pues ustedes ya tienen que hacer un ejercicio un poco más juicioso y desarrollarlo solitos, ¿no? Entonces, así rápidamente les comento. En ese momento lo que nosotros estábamos viendo era la literatura desde la prehispanidad, ¿no? Y ahí entonces cabría la pregunta, ¿cómo me definirían qué es la prehispanidad? Es, Es, es que me quedé pensando, bro. Tuve un colapso. sí, quedó cargando Sí. el letrerito ese de buffering que sale. A ver, alguno, venga, miramos quién está por acá conectado. Primero que me sale Quintero. Señor. ¿Con ¿Qué quién? es la... Sí, No, o cómo definirías tú esa parte de la prehispanidad? es pues una época de conquista en donde pues el que tenía el poder pues era el que mandaba, ¿sí? Ujú. Y el pueblo no tenía como esa especie de voto, ¿sí? Bien, me parece interesante la definición, aunque cabe decir de qué época estamos hablando, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál sería esa época a la que te refieres? Pues la prehispanidad. ¿Cómo así, profe? Sí, pero o sea, ¿cuándo fue? Eh, Creo que en 1492. Listo, el 1492 sería, como para ser justos, cuando terminaría, ¿no? Uash, sí, Pero claro, es un gran referente, ¿no? sí, señor. Porque pues es el referente de la llegada de Colón a América. Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Quién iba a Bien. hablar? Perdón. Sí. ¿Alguien más iba a hablar por ahí? No, no alcancé a ver quién era. Sí, creo que era. ¿Quién? Perdón. estoy preparando, pero ya no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te arrepentiste de conversar? Listo. Entonces, si fuéramos a ubicar el género literario que obedece a la leyenda del Yurupari, ¿en dónde lo podríamos ubicar? ¿Dónde lo enmarcarían?
Ujú. O sea, si tuviesen que decir, bueno, el Yurupari es esto, novela, cuento, qué sé yo, ¿dónde lo dejarían ubicado? Vamos por ahí, ¿quién está conectado? Iber. Señor, Pues lo que acabo de preguntar. eh, que si donde estuviera ubicado este, O sea, ya vimos los géneros literarios, fue la guía de la clase de la primera semana. Ahora la pregunta es, ¿dónde ubicaría usted el texto de la leyenda del Yurupari? A ver, pues, bueno, lo escucho no porque no lo estoy escuchando, pero quisiera escucharlo. ¿Alguno que quiera participar? En la antigüedad, cuando no existían, cuando no llegaron los españoles todavía, cuando existían todavía las tribus. Ok, bien. Entonces lo estaríamos ubicando, sí, efectivamente, es más o menos para ese espacio de tiempo. ¿Y en qué lugar? O sea, ¿en qué lugar América, del mundo? América, Ok, América es muy grande. sí. Latinoamérica, En Latinoamérica, que es mundo igual de indígena. grande. Sí. Ok, bien, digamos que eso se ubica puntualmente en el Amazonas, ¿no? Como para ser un poco más justos con la delimitación geográfica. Entonces, bueno, eh, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, la nota participativa va a ser de acuerdo con los aportes que ustedes hagan durante las clases de Edmodo. Eh, Cada una de las clases igual va a tener una nota de participación. Pues si participa, tiene su nota. Por Si no ejemplo, Quintero. participa, por ejemplo, Quintero. Sino que estoy intentando cuadrar esto, pero siempre se me... A ver, fecha. Listo. Pero no es 5 de enero, sino es 21 de abril. Listo. Bien. Lo que les comento entonces, los trabajos para realizar, o lo primero que vamos a hacer va a ser retomar esa, esa lectura que se les había propuesto, como para no dejarla a medias y mucho menos dejarla sin abordar. Y por otro lado, lo que vamos a trabajar va a ser, estos van a ser las temáticas que se van a abordar durante este periodo. Entonces, la idea es seguir con con el mismo ejercicio, que ustedes hagan una partición en su cuaderno, escriban, marquen ustedes el segundo periodo y tomen nota de de este apartado en cada uno de sus cuadernos de la materia. Entonces, si pueden, sáquenle ya una captura de pantalla y cuando tengan tiempo lo pasan a su cuaderno, ¿listo?
Listo, profe. ¿Ya? ¿Alguien falta? Ya, un momento. Listo, me Si comentan. algo yo lo mando por el grupo. Ah, listo. Gracias, Pablo. Bien. Entonces, este es un plan lector para la asignatura. En el primer periodo pues se arranca con la leyenda del Yurupari y lo que vamos a leer este periodo va a ser Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. ¿Listo? Entonces, pues nada, uno de los libros más famosos que tiene García Márquez. No, es difícil encontrarlo. De hecho, usted sí solamente lo busca Crónica de una muerte anunciada PDF, escribe ahí en su buscador de Google y la primera opción que le va a dar va a ser esa. Y aquí está nuestro texto. Para que lo empiecen a mirar. Es un libro bastante corto. Bueno, este tiene 62 páginas, pero incluso son menos. Porque pues está el prólogo de Gamboa. Y aquí arranca nuestra novela. ¿Alguno lo conoce? No, señor. Pues yo la había escuchado, pero Y jamás yo también la había lo hubiera leído. ¿Qué han escuchado del libro? No solo el título. Sí, solo el título. ¿Qué saben de este man? Que ganó un Nobel. ¿En un Nobel? Ok. Sí, por supuesto. Importante. ¿Qué más? Que ya murió. ¿Dónde? Ok, bien. Ya está muerto. Era un gran escritor. Sí. Bien. ¿Qué más? Pues que era novelista Que y fue, escritor. que fue un primer dramaturgo portugués. El premio Huepa. Nobel lo Por- ganó en 1982. Ok. ¿De dónde era León? Era portugués. Ah, carajo. ¿Portugués? No. Colombiano. No, era colombiano, pero no me acuerdo del pueblo donde nació, pero Nací en México. No, yo busqué ¿qué en les internet, da? profe. Murió en México. Sí, muere en México. Gabriel García Márquez nace en un pueblo que se llama Aracataca. Ah, yo busqué el que no era profe. Ustedes están, señores. Que para estar haciendo copia, León. No, yo iba a buscar para mirar quién era. Y aparecía Vicente Gil. Para No, guiarme. grave. Pilas con esas fuentes de información. Murió el 17 de abril de 2014. ¿Eh? Los 87 años. Internet. Sí. Uno se informa. No, sirve, claro, por supuesto. Yo no sabía cuántos años tenía cuando murió. Sí, no es un dato que uno tenga así como tan presente. Cerrando los ojos antes de morir. Sí, ¿no? Murió preciso el día que estaba vivo. Ah, sí, profe, yo no sabía. No, no lo sabía, teacher. Qué Hay lógica. como dato curioso, y era la primera vez que moría. Vea, pues yo esto no lo sabía. Chicos, sí, Gabriel García Márquez, escritor colombiano, muy prolífero, tiene una obra bastante extensa. Periodista de profesión. Sí, en efecto, gana el Premio Nobel de Literatura por su libro. 100 años de soledad. 100, ahora menos. Ah, ¿qué? Ah, perdón, me equivoqué. Es que confundo los ceros. Ah, ok. Profe, ¿cuál es el que él hizo que era un señor que se fue como en un barco? El Y él se relato va- de un náufrago, creo. Ese. Relato de un náufrago. Es muy bueno también. Muy Solamente bonito, ¿cierto? ya lo sabía. Bueno, ese libro. Sí. Muy bonito, ¿no? Tiene unas obras bastante interesantes. Me El tocó Coronel. leérmelo 3 veces, pero es muy bueno.
¿Por qué 3 veces? Porque la primera vez no lo entendía. Mm, La segunda vez Tampoco. tampoco. Y, y pues la La tercera tercera ya por porque, y la tercera menos, pero pues igual me lo volví a leer. y en la tercera pues me tocaba, tenía un examen, Sí, entonces me tocó otra vez volverlo a leer para poder ganar el examen. Y lo pasé, qué bien. es lo bueno. Muy bien. Ay, que te leíste un buen libro, ¿no? Sí, Ayuda muchísimo. En este momento ayudaría mucho ese libro nuevamente, que estamos como náufragos varados solamente que en las sí. casas. Y buscando que como una isla para hacer Yo lo añar único más que me acuerdo lana. de ese libro es de los tiburones que salían a las 5 de la tarde, creo. Lo único que me Si no estoy acuerdo mal. es del título. Y el título es chévere. Es que Sí, sí, es llamativo, ¿no? Con este texto también van a encontrar ustedes, tiene una película, a mí en lo personal no me gusta, pero pues de pronto si son más de esa tendencia visual también sería bueno verlo. Si quieren ver la película, pues me imagino que Yo con ya me la tanto... vi, pero no tiene, o sea, no está tan bueno como estaba el libro. O sea, Sí, es que no. como al final está Ah, como Paula, ok, todo no raro, contar el horrible. final. Ah, ok. Sí, porque si no se arruinaría todo. Eh, co- con este texto, con Crónica de una muerte anunciada, pasa algo muy curioso, que pues usted ya sabe qué pasa, ¿no? O sea, lo primero que sabemos es que matan a Santiago Nazar. Eso es la primera línea, la primera línea del libro, ¿no? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque que llegaba al obispo. Tiene de curioso, pues de curioso tiene todo como lo desarrolla Gabriel García Márquez. O sea, ya nosotros en este momento sabemos que a Santiago Nazar lo mataron. De hecho, más adelante dice quiénes lo matan incluso. Lo van a matar los hermanos Vicario por el problema de Ángela Vicario. Ese sí de pronto ya se enterarán leyendo el libro. ¿Y qué sucede? Pues que todo el mundo en el pueblo sabía que iban a matar a Santiago Nazar, por eso es una muerte anunciada. Todos saben que lo van a asesinar, menos él. ¿Por qué lo van a matar, profe? Los hermanos Vicario lo acusan a él de haberse metido con la hermana, con Ángela Vicario. Ay, Pero entonces, ¿qué es lo rico de este texto? Como va describiendo todo, ¿sí? ¿Qué es una crónica? ¿Qué entienden por ese concepto de crónica? Es Ah, como una historia muy detallada de algo. sí, puede ser. Sí, de hecho lo es. ¿Qué más? Aunque nos quedaría cortico la definición, pero sí, es eso, en efecto, es una historia detallada. ¿Qué más entra dentro de esta palabra de crónica? ¿Conocen a alguien que escriba crónicas o alguien que haga crónicas o han visto alguna crónica? las crónicas de Narnia. Ok, bien, listo. Gracias. Sirve. una ¿Qué crónica otra? relatada a hechos históricos. Sí, en efecto, muy bien. Es importante eso, relata un hecho histórico. ¿Qué más? Tienen que tener un orden cronológico. Perfecto, muy bien. Tiene que tener un orden cronológico, es decir, que tiene que arrancar en un punto y terminar en otro. O sea, Como algo así como la colonización, algo así, ¿sí? puede ser, puede ser. De hecho, dentro de la colonia hay muchas crónicas. La crónica hace parte del género literario. Sí, en efecto. Está dentro de lo literario. ¿Y qué es lo literario? Eh, bueno,
Yo le busco. Sí. Lo hicieron para la primera guía. Bueno, entenderán que esto escribir sin tablero es complejo, pero bueno, aquí se entiende. Entonces, digamos que cuando hablamos de la cronología tiene que haber este paso de tiempo, ¿sí? De arrancar en un inicio y al final, y tiene que seguir un orden temporal, o sea, tiene que moverse en el tiempo. ¿Qué tanto? Pues bueno, dependiendo lo que el autor quiera, ¿no? Pueden ser minutos, pueden ser horas, días, años. Ya es... Profe, eso podría ser ya como la biografía o algo así. Digamos que es una mezcla de las dos. En la biografía, por ejemplo, cuando tú estás haciendo la biografía de alguien, estás cogiendo los elementos reales, o sea, no vas a, lo vas a adornar lo menos posible, ¿cierto? Una biografía funciona siempre y cuando se cuente la verdad. Pero en la crónica se le va a dar permiso al autor, al escritor, de que meta ciertos caracteres fantásticos, ¿sí? Que tenga que tenga como ese carácter literario y se preste ese permiso como para inventarse cositas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá arranquemos, ¿no? Dice, Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui y las botas de montar con que se iba el lunes al divino rostro. Digamos, aquí cuenta, esto es histórico, ¿verdad? Esto sí pudo haber pasado, que se puso una camisa, tal y cual. Pero pues este pedazo se lo está inventando el autor, ¿sí? Porque pues es algo que no podría saber, como que se mete a jugar con los sentimientos de la gente, por ejemplo. Entonces digamos que la crónica viene siendo como esa mezcla entre la seriedad del texto periodístico que busca como que sea lo más rígido con los hechos históricos, que no los modifique, que sea lo más fiel. Sí, ese es el trabajo de un periodista, contar una historia, contar un suceso sin moverle cosas, ¿no? O sea, lo más fiel que se pueda a la realidad. Pero en cambio el literato lo que sí va a buscar es como hacer estos ejercicios de imaginación. Y cuando hace estos ejercicios de imaginación, va a, va a ¿qué? Va a adornar o a modificar esa realidad, digamos, para que sea un poco más llamativo al momento de la lectura. ¿Este libro está basado en algún hecho de la vida real? Según Gao, no. Ah, No, según Gao, no. Es una historia que el hombre se inventó, esa crónica. Pero cuando la leas, te vas a dar cuenta de que es algo que es muy factible que haya sucedido. De hecho, tampoco es que es una historia tan descabellada, ¿no? Especialmente si lo situamos en Colombia en esa época. sí. Bueno, hablando ya propiamente de lo que vamos a trabajar por un lado la parte gramatical. Vamos a entender cómo funcionan los sistemas arbóreos para definir cómo se entienden las diferentes oraciones. Vamos a volver a trabajar los grupos sintácticos. Vamos a diferenciar qué es un enunciado, qué es la oración, el artículo y el predicado, ¿no? Vamos a ver las oraciones predicativas, adversativas, subjuntivas, que todo eso ustedes ya lo vieron en algún momento de su formación escolar y lo vamos a repasar de una manera sencillita para que se acuerden. Que cuando es una oración compuesta, una oración simple, ordinaria, coordinada, ¿sí? Vamos a hablar de los extranjerismos, todas esas palabras que son de otros países y los adaptamos a nuestra lengua. Ok. Ok. Exacto, muy bien. Gracias por ese ejemplo. Vamos a hablar de qué es una secuencia narrativa. Aquí nos vamos a meter un poquito con lo que es la cohesión y la coherencia. Aquí,
entra dentro de nuestro plan de estudios la crónica. Vamos a ver entonces propiamente eso. ¿Por qué la crónica se escribe como se escribe? ¿Qué tanto afecta que un texto se arranque desde el final, arranque en media res? ¿Sí? Depende si lo quiero arrancar desde la mitad, desde el final. Pues Eso es lo todo que eso. hablábamos la vez pasada, ¿no? Cuando yo te pregunté que si se podía que si podía dejar incompleto o cosas así, ¿no? Sí, Heidi, exacto. Es precisamente eso. Vamos a ver cómo funcionan esas secuencias y desde dónde yo quiero iniciar a contar una historia. Que lo importante no es desde dónde la empiece, sino que tenga la secuencia lógica, ese escrito que estoy haciendo. Vamos a hablar de un poquito de teoría literaria, cómo interpreto una crónica y vamos a ver cómo funciona, digamos ya propiamente la parte ortográfica, cuándo y cómo uso el punto y coma. ¿Listo? Uno de los signos ortográficos más olvidado y que como que nadie quiere, que muy poca gente usa el punto y coma cuando está escribiendo. Entonces vamos a entender ahí qué Yo a pasa. veces lo utilizo, a veces, ahí, en vez en cuando. En Ahí vez en cuando... Cuando cuando. nos dictan punto y coma. Sí, ¿no? No, también lo escribo, pues cuando le voy a escribir a una persona también le pongo coma, pero Es así muy coma, raro. es que es puntico y coma, no la coma Ah, nomás. Sí, no la coma y el punto, no, el signo punto y coma. Es que el punto y coma no se usa como para separar una idea de otra, pero pues del mismo tema, algo así. No sé, la verdad. Esa No, es la... ese es el punto seguido. Se usa para separar cuando vas a describir un evento, por ejemplo, cuando vas a decir varias características de algo, varios componentes, y dentro de ellos vas a tener varias comas. Podrías decir, eh, a ver, ¿qué se me ocurre? Entonces, los estudiantes de noveno tienen, por lo general, dos nombres y dos apellidos. Pones punto y coma, ¿cierto? Pondrías punto y coma. Y dirías, yo Nicolás Quintero, coma. Entonces eso podría ser, digamos, se podría utilizar como dos puntos seguidos. Sí, exacto, sirve mucho para hacer ese ejercicio. Siempre y cuando dentro de los dos puntos, cada una de esas palabras o esos componentes lleven comas. O sea, si vas a describir solamente un objeto, que tú vayas a decir, fui a comprar al supermercado no sé, lo de la semana y compré 2 puntos, pondrías ahí, carne, leche, huevos, pan, pues ahí no tendría sentido usar punto y coma. Pero si se fue a comprar unos vestidos que tenían diferentes características en sus colores, puedes poner punto y coma. El primero era azul con rojo, los verde y amarillo. Ahí tendría sentido haber puesto el punto y coma. ¿Hago entender un poco? Sí, señor. Sí, Igual lo vamos a señor. estar viendo, vamos a estar trabajando. Es que la verdad es el único signo que no sé poner. Listo, perfecto. Entonces lo vamos a trabajar. Vamos a hablar de la literatura neoclásica, ¿sí? Lo que viene después del clasicismo, o sea, cuando se acaba la conquista, el renacimiento, perdón, el renacimiento no, sino después del romanticismo. Hablamos de lo neoclásico, cuando se vuelve a tomar esta parte del clasicismo. Por ¿Qué eso se tiene, llama... qué tiene características el neoclasicismo? Bueno, entonces, este neoclasicismo va a tener, se va a preocupar nuevamente por las formas de la escritura, o volver a exaltar el lenguaje complejo. Va a contar unas historias muy ligadas a la circunstancialidad. Vamos a ver otra vez que existe un narrador omnisciente, por ejemplo, vuelve a aparecer. Entonces es curioso. Vamos a hablar sobre esa teoría literaria de la literatura neoclásica, como hicimos con la teoría de la escritura y creación de personajes de Joseph Campbell. También les pasaría algún teórico para que entiendan cómo funciona este neoclasicismo. Vamos a hablar de autores y obras y vamos a hablar qué pasa después, cuando surge la colonia y la independencia en Colombia. Y vamos a entender qué es este concepto tan grande que es la novela. ¿Sí? Ya por la parte de la ética de la comunicación,
tiene que ver con la formación axiológica de ustedes. Vamos a hablar sobre qué es la sinceridad, vamos a hablar cómo se transmiten las emociones o cómo las emociones se convierten en un medio de comunicación, cómo sus gestos e incluso el tono de su voz transmite más que lo que quiere decir. Vamos a hablar que es un secreto y vamos a hacer el ejercicio de la controversia. Listo, como Está para debatir un interesante ese poco. tema. El secreto de la controversia. El secreto. Listo, chévere. Entonces, nada, pues estos van a ser los parámetros que vamos a seguir en el curso este periodo. Voy a dejarles la guía subida el día de hoy. Ahora en la tarde la subo para empezar a trabajar y ustedes arranquen leyendo. Si lo van a descargar de internet, ¿alguien lo tiene en la casa? Este texto, Crónica. La verdad, no, yo no. Yo no sé, teacher, yo voy a buscar. A ver si de pronto mi hermano. Sí, es probable que alguno lo tenga. Yo no creo. De pronto. Si no, pues ya saben, ¿no? Ahí les dejo. Sí. Está en PDF, no les paso el link porque ya me di cuenta que cuando les paso el link no lo pueden copiar y pegar, entonces no. Sí, eso es. Sí, eso. No, eso le pasa que a mí no me gusta leer en PDF, me gusta leer Uy, en ya, libro, tampoco. Me parece Sí, es horrible verdad. leer en PDF. me parece todo feo. Sí, sí, a mí también me parece muy, muy maluco, pero Profe, pues una en pregunta. estos momentos es fregado. Dime. Digamos, los trabajos, digamos, el trabajo que yo vaya a mandar, ¿es necesariamente mandarlo como PDF? No, Porque es que ahí la profesora Jessica dijo que todos los trabajos teníamos que mandarlos como PDF. no, pues no sé cuáles. Pues nos dijo que todas las materias, que todos los de Edmodo, si se podía como PDF, que lo mandábamos como PDF. Pues no sé, o sea, pues para mí es indiferente, ¿sabes? Digamos Pues, que a veces cuando me lo subes en Word me queda más fácil para editarlo, subrayarlo, mostrarte cositas. En Ah, PDF no ok. me permitiría, pero pues nada, son libres de enviarlo en el formato que quieran siempre y cuando se pueda leer. Ah, ok. No, no te Gracias, preocupes. profe. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietudes, sugerencias, reclamos? Si quiero una pregunta. Señor. Es que, digamos, en el correo que enviaron ayer, decía que todos tenían que enviarnos el correo, algo así, a los profesores, los talleres. ¿Cómo era? ¿Cómo así? No tengo idea de que les hayan enviado el correo, Isaac. No, al pues, WhatsApp de los papás. No menos. No sé lo nada. que yo entendí, ¿no? Lo que dijo Jessica fue que los que no tienen acceso a modo lo tienen que mandar por los correos de los profesores. Los que sí tienen por el Ah, pues ya ahí, ya como sea. sí, entonces me imagino que será lo que les dije al principio, ¿no? Si les quedó haciendo falta algún trabajo, pues nada, lo envían ahí por correo electrónico, ¿vale? Profe, Vale, teacher. Dime así rápido que se va a cerrar esto. no, entonces ya no. Yo no, Es que es algo, yo no ¿Cómo? había enviado lo de la anécdota, entonces lo envié por un mensaje ahí. Listo, perfecto, no hay lío. Bueno, chicos, nos estamos hablando, se cuidan. Bye, teacher. Chao, Chao, profe. Que te vaya bien.